Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando Orden del Día, una jornada muy particular, hay mucha emocionalidad a flor de piel, tiene que ver con lo que va a pasar a partir de las 13 en lo que se refiere a la agenda parlamentaria, temas que son muy importantes, habrá que ver cuánto se puede discutir antes del receso, luego entonces de que pase en los primeros días de agosto. Una agenda que tiene que ver con inocencia fiscal, con zonas frías y con reforma electoral. Vamos a estar con la reunión de gabinete con Diego Santilli, reunido con senadores libertarios y con aliados para impulsar estos temas. Y mañana miércoles, reunión de la mesa política. Estoy con dos compañeras que han trabajado mucho, muy informadas, así que vamos a estar con estos temas. Primero, Constanza Viñas. Hola, Coti, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pato, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenés, Coti, para dentro de un rato? ¿Reforma política? ¿Tenés inocencia fiscal? ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de zonas frías. Ahí está, temazo. Justamente de las reuniones también Sí. que estuvo teniendo, como decías vos, el jefe de gabinete, para intentar, dentro de las prioridades que tiene el gobierno después de este encuentro que tuvo con diputados y senadores, Karina Milei y demás, poder impulsar esta ley y darle sanción definitiva. ¿Eso sería para cuándo? ¿Para agosto, Viñas, o para cuándo? Y a ver, si miramos Claro. el calendario, la verdad que ya sí, tendríamos que pensar en agosto de mínima, pensando en que, bueno, esta es una semana corta, Sí. la semana que viene hay una intención de sesionar en el Senado, pero este proyecto todavía no pasó por comisiones, y después ya comienza el receso legislativo, que son las últimas 2 semanas de julio. Ahí estamos. Daniela Romero, ¿cómo le va? ¿Qué dice Romero? ¿Cómo Buenos estás, días. Pato? Buen día. Muy bien, muy bien. Cuando vos hablas de emocionalidad te referís a mí, ¿no? A todas, no a todos, sí, efectivamente. Vos hoy estás como particularmente motivada, pero no. Dale. Sí, todos los días estoy así últimamente, no sé qué me pasa, sí. me transformo. Igual después no te acostumbres porque se me va a ir. Sí. Sí, hoy vamos a estar hablando del proyecto de inocencia fiscal, porque el gobierno, este es un debate que vimos en esta Cámara un montón el año pasado, principios de este año puntualmente y fines del año pasado. Pero lo vamos a volver a ver, porque recordemos que el gobierno lo priorizó Sí. dentro de lo que es la agenda legislativa en el corto, mediano plazo, junto con zonas frías, que es de lo que va a estar hablando Coti, y la reforma electoral, que es un tema que también venimos desmenuzando mucho. Todavía hay novedades sobre cómo se está articulando esa reforma electoral también, Pato, para charlar, pero inocencia fiscal se va a encontrar con un problema que no tuvo cuando se trató por primera vez, que es la reacción de la oposición por el tema del caso Adorni, ¿no? Claro. Porque recordemos que el ex jefe de gabinete, un par de semanas antes de retirarse de su cargo, se había adherido al régimen Claro. simplificado de ganancias, se abrió esa posibilidad de pensar que lo hacía para poder declarar todos esos dólares que después más adelante terminó confesando que había evadido durante la función pública. Obviamente es algo que, recordemos, no se puede chequear, No. porque eso es secreto fiscal, obviamente va a depender de la justicia, pero independientemente de cómo corre esa vía, en el Congreso, acá particularmente en diputados, vimos un par de proyectos de parte de la oposición
que van a, de alguna forma, poner sobre la mesa nuevamente el tema Sí. Dorni y el hecho de que se limite a los funcionarios y a sus familiares para que adhieran. Ahora bien, el gobierno tiene su proyecto aparte. Sí. Vamos a estar hablando de cuáles son esos detalles del proyecto del gobierno, que todavía no fue enviado el texto, pero que muy probablemente entre por la Cámara de Diputados y que va a tener un debate bastante más caliente que la primera vez, justamente por todos estos temas. Vos sabés que es un tema importante que además no es la primera vez que aparece. En otra vida, o no tanto, en el 2015, Mauricio Macri era presidente y Macri empezó en un matrimonio de mutua convivencia y convivencia con Sergio Tomás Massa. Y el masismo, que era el Frente Renovador, que había ido separado del peronismo, comenzó votando algunos de los proyectos del gobierno, del PRO. Y es más, había un viaje recordado, Macri va a Davos y lo acompaña Sergio Massa. Y caminaron juntos un tiempito. Y la ruptura comenzó cuando dispuso un blanqueo el gobierno de Macri y taxativamente se opuso Massa, y otro era Felipe Solá, a que quedaran habilitados los familiares de los funcionarios para participar de ese blanqueo. Digo, tanto que se lo votaron en contra. Y el gobierno de Macri lo terminó habilitando en la reglamentación de la ley. Y ahí viene la ruptura con el Frente Renovador de Massa y de Felipe Solá. Un Felipe Solá que incluso lo denunció por esta decisión al gobierno de Macri, por el tema de que no querían saber nada con que se habilitaran para el blanqueo a familiares del Ejecutivo. En aquel momento el gran apuntado era un hermano de Mauricio Macri. Así que bueno, tiene su historia previa esto. Sí. Nada. No es nuevo Sí. el planteo. Yo creo que también es importante destacar que el gobierno nunca dijo que la inocencia fiscal No. era un blanqueo. Entonces, Claro, todo ese exactamente. debate típico Tiene del sus- blanqueo no se hizo. Tiene sus similitudes, pero no es lo mismo. Claro, entonces ahí, bueno, más allá de la cuestión técnica si lo es o no lo es, lo cierto es que esto nunca se puso sobre la mesa y ahora de pronto es uno de los temas principales, mientras que el gobierno busca perfeccionar esa ley de inocencia fiscal a pedido de contadores. Y justamente también porque no tuvo el efecto que pensó que iba a tener para el ingreso de dólares al sistema, ¿no? Entonces hay una idea de justamente, al contrario, Sí. expandir el universo de la cantidad de personas contribuyentes que puedan adherirse al régimen. Va a ser muy difícil para el oficialismo que no se hable del tema Dorni mientras de este debate. Sí. Pero a priori el presidente la semana pasada dijo que es una de las prioridades, así que yo creo que también mirando para ya el segundo semestre vamos a ver este debate de vuelta sobre la mesa. Un gobierno que, hablando de dólares, ayer explicitó a través del ministro de Economía cómo va a generar recursos para cumplimentar pagos de deuda en el año electoral, Sí. que es un año clave, y para evitar todo lo que había sido los episodios en años de elecciones, como había acontecido en el 2023 y 2019, que hace el gobierno. Mirá, quédate tranquilo, esta es la plata, está, así vamos a resolver la cuestión, apuntando a que el dólar se siga manteniendo como está, me parece, ¿no? Fue el gran problema en su momento de Massa, ministro de Economía, el gran problema de Macri, presidente, y el gobierno con esto diciéndote, la plata la vamos a sacar de acá, vamos a pagar de este modo, tenemos los recursos. Me parece que racionalmente trata de desactivar tensiones y conflictos, me parece. Javier A ahora ver, en la conferencia dale. que está brindando en este momento, que comenzó a las 10:30 de la mañana, excepcionalmente por el horario del partido de hoy a la Claro. 1 del mediodía, recogió el guante de lo que ayer dijo Claro, Caputo. e incluso también se refirió o sea, intentó desmentir publicaciones en medios de comunicación diciendo que en realidad el gobierno, o sea, no es que no toma deuda, sino que toma deuda para pagar deuda, Claro. y que ese balance es negativo. Así que bueno, es un tema que obviamente, ¿no? También dentro de los objetivos que tenía el gobierno en este relanzamiento, si se quiere, después de la salida de Manuel Adorni, era volver a instalar temas económicos, ¿no? Que es el fuerte también de Javier, y que eso dijo Sí. hoy en la Bueno, conferencia. en esto es funcional la bajada del riesgo país, la baja, porque hace rato que el Absolutamente. gobierno te dice, baja el riesgo país, yo me puedo endeudar a tasas menores para poder pagar las deudas anteriores contraídas a tasas más altas. Así que por ahí venía, efectivamente. Sí, y de hecho, Sí. bueno, también hubo como algunas aclaraciones por parte del vocero esta mañana respecto de este tema puntualmente. Decía algo así como, quizás suena muy lejano, ¿no? Para el ciudadano de a pie que le hablen de la baja del riesgo Claro, país, totalmente. ¿no? Y de cuestiones financieras. Entonces, bueno, ahí con una búsqueda también de
bajar a la tierra, ¿no? Y de que se entiendan fácil esas cuestiones económicas. Bueno, ahí está la explicación, porque hoy estábamos hablando nosotros con Dani, y llegó Viñas muy seria, casi nos saludó, con el celular altísimo. ¿Qué estaba escuchando esta chica? Bueno, estaba escuchando a Javier, así que nada. Una limpieza energética la voy a tener que hacer después de la conferencia. Ahí estamos. Bueno, vamos por favor rápido a los títulos. Dale, ahí estamos. Segundo semestre, el oficialismo tendrá el proyecto de inocencia fiscal como prioridad, junto a zonas frías y reforma electoral. Ahí está, lo trata en un ratito Coti. El jefe de gabinete, Diego Santilli, se reunió con senadores libertarios y bloques aliados para impulsar la sanción. Mañana se reúne la mesa política, tema central, el proyecto de reforma electoral que espera convocatoria a comisiones en la Cámara Alta. Bueno, lo dicho, 11:11, ¿eh? Vamos con Daniela Romero, por favor. Ahí estamos. Tenemos sí. la puerta. Sí. Vamos a Dale. estar hablando entonces, nos metemos de lleno con inocencia fiscal, porque lo mencionábamos recién, es una de las prioridades que fijó el presidente Javier Milei frente a los legisladores de La Libertad Avanza en esa famosa reunión que hubo la semana pasada, que duró como 4 horas. Hay muchos puntos que se van a tratar. Vamos a esperar una agenda cargada para el segundo semestre que va a ser bastante rápida, porque recordemos que el 15 de septiembre ingresa el presupuesto y ya empieza a ser más difícil meter otros temas en la agenda. Pero bueno, una de las prioridades va a ser inocencia fiscal. Y como te decía, Pato, es muy probable que entre por diputados este proyecto de ley que todavía no vio la luz del sol oficialmente, pero lo conocemos por distintos borradores que fueron circulando en el mes de junio. Ya está listo y está ahí a la espera del momento para poder instalar este tema otra vez. Adelantamos un poco cuál era el panorama, ¿no? Un panorama complicado para el oficialismo para dar este debate después del escándalo por Adorni, algo que la oposición no va a dejar escapar, pero que tiene en definitiva un objetivo que va más allá de la coyuntura política, y por eso el gobierno lo va a impulsar igual, y es básicamente conseguir que ingresen más dólares al sistema financiero, ¿no? Que saquen esos dólares debajo del colchón, la mayor cantidad de contribuyentes posibles. Ese va a ser el cambio más significativo. Hay un montón de cuestiones que van a entrar en este proyecto para justamente perfeccionar cómo se lleva adelante este régimen. Pero el cambio clave, vamos a ir a la siguiente placa, es justamente ampliar el universo de quienes puedan llegar a acceder a este régimen simplificado de ganancias, que tiene muchos beneficios para los que ingresen hoy por hoy, que son los que tengan ingresos menores de 1.000 millones de pesos al año y un patrimonio inferior a 10.000 millones. Es decir, quedan afuera ahora en el régimen actual los grandes contribuyentes. Eso es lo que se va a buscar cambiar. Esta nueva versión del proyecto de inocencia fiscal suprime estas restricciones, mientras que los contribuyentes sean residentes fiscales, ¿no? Eso es muy importante. Y no van a tener todos los beneficios que tienen hoy los que adhieren al régimen simplificado de ganancias. El más conocido y el más polémico, cuando fue justamente el caso Adorni, es lo del tapón fiscal, ¿no? Que es esto de que no se te revisen los periodos anteriores. Los grandes contribuyentes que adhiriesen al régimen, según este nuevo proyecto que va a ingresar en breve, no van a tener ese efecto liberatorio ni el tapón fiscal, pero van a tener un beneficio que se agregaría dentro de este proyecto de ley, que es que se puedan exteriorizar dólares con un plazo hasta el 31 de diciembre del 2027. Es decir, el punto de esto es que en el debate van a decir, no es que la idea es que los grandes contribuyentes puedan adherirse al régimen para tener ese tapón fiscal, para que puedan los grandes contribuyentes tener impunidad, sino que para que puedan tener esa ventana legal para adherirse al sistema y exteriorizar dólares que vengan de cuentas en el exterior o de circuitos corporativos paralelos y que puedan volcarlos justamente al mercado interno.
¿Por qué? Porque estos fondos lo van a considerar que son bienes incorporados al patrimonio. Y además, obviamente otro beneficio que tendrían los grandes contribuyentes es que si se regularizan las deudas que tienen con el fisco, queda eximido de multas, ¿no? Sí. Que al elevar el piso de las multas también eso es muy importante. Es decir, tendrían otros beneficios los grandes contribuyentes y que todo va en línea justamente con que ingresen más dólares al sistema, que saquen esos dólares del exterior, debajo del colchón o lo que sea. ¿Por qué también es clave la urgencia de este proyecto de ley? Porque hay vencimientos de las declaraciones juradas ahora en el mes próximo. Entonces, hay una incertidumbre de parte de los contadores de decir, bueno, ¿cómo nosotros presentamos esa declaración jurada? ¿Quiénes se pueden adherir? ¿Quiénes no se pueden adherir? Porque eso lo revisa la primera vez el fisco y después nunca más. Y ahí es donde detecta si hay o no hay irregularidades. Entonces, algunos tributaristas advierten que si alguien encuadra o no, es algo que hoy por hoy es complejo de entender. Por eso, mientras más rápido se pueda esclarecer jurídicamente cómo va a funcionar este régimen, mejor, porque bueno, van a tener que revisar sueldos, alquileres, cualquier tipo de venta de activo financiero, bonos, acciones, todo. Entonces, eso también es importante destacar de por qué la urgencia de llevar adelante este proyecto. Es muy probable, lo que están pidiendo desde el sector es que haya una prórroga. Ahí sí. Exactamente. Una prórroga inminente del vencimiento. Así que, bueno, nada. La idea es brindar la mayor cantidad de seguridad jurídica posible dentro de un contexto en el que la coyuntura política obviamente atraviesa todo este debate. Hablábamos de la contraofensiva de la oposición, Pato, porque esto surgió obviamente durante este último mes y medio. Vamos a ir a la siguiente placa. Por el tema de Adorni, tanto él como su esposa adhirieron al régimen simplificado de ganancias. En su momento ellos habían aclarado que no era para blanquear dólares, pero después, dada su posterior declaración y confesión de evasión, bueno, eso genera muchas dudas, no es algo que se pueda confirmar, chequear. El secreto fiscal es algo que va a correr por parte de la justicia en cualquier caso. Vamos a ir a la placa, por favor, a la placa de Eduardo Valdés, porque uno de los que también estuvo hablando respecto de esto es el diputado del peronismo. Todos los regímenes excepcionales de regularización de activos deben excluir de manera estricta a los funcionarios y a sus familiares directos. Es una de las cuestiones que esboza en el proyecto de ley que presentó Valdés para justamente eso, ¿no? Impedir que los funcionarios públicos que sean o personas políticamente expuestas y sus familiares puedan acceder a este régimen. Considero que permitirlo contradice principios básicos de transparencia, que tienen que ellos estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse de mecanismos de regularización. Obviamente advirtió que la normativa vigente choca con la ley de ética pública. Ese es el argumento principal de la oposición. Y otro que también había llevado adelante un proyecto de ley de este mismo estilo y que no solamente lo presentó, sino que se hizo una reunión de comisión hace poco al respecto, donde fueron a hablar muchos tributaristas, contadores, especialistas sobre la ley de inocencia fiscal en general y qué es lo que debería cambiarse. Y bueno, y mientras tanto también se dio este debate sobre cuál es el rol del funcionario, ¿no?, en este régimen, que es Esteban Paulón, que convocaron esta reunión de comisión hace un par de semanas atrás, no sé si lo recuerdan. Y bueno, hay un tuit de Esteban Paulón al respecto de ese entonces, otro de los diputados que van en esta línea. No sé si podremos ver el tuit de Paulón. Ahí está. Ahí está. Inocencia fiscal se votó a las 2 de la mañana, no fue casualidad, era un traje de medida para funcionarios como Adorni, denunció el diputado. Presentó un proyecto para que los funcionarios públicos y personas políticamente expuestas queden excluidos y vamos a dar también la pelea en la justicia. También el proyecto de Paulón, y esto es clave, no solamente funcionarios, sino también familiares de los funcionarios, ¿no? Muy en línea con el caso Adorni, realmente fue un proyecto que es una reacción claramente de ese caso. Así que bueno, va a ser difícil, te diría, Pato, que el oficialismo pueda dar este debate otra vez.
y que no salga Ahora, de vuelta el tema. Un tema que explica por qué esto es absolutamente masivo, y vos haces hincapié en el tema de los contadores. Porque claro, ¿quién no se puede inscribir en este régimen simplificado de ganancia? No se puede inscribir todo aquel que gane más de $50.000 por mes. Pero todo aquel que cobra menos de $50.000 por mes se puede inscribir. Y en la Argentina, no sé cuánta gente quedará que tiene ingresos mayores a 50.000. El resto estamos todos para abajo. Bueno, todos nos podemos inscribir. Por eso es un tema masivo y que está tan mirado cuidadosamente por los contadores. Porque como el tope es tan alto, Claro. todos pueden inscribirse, efectivamente. Así Bueno, que nada. Y, Claro. la idea es eso también, ¿no? Que se puedan inscribir y que Todos, haya claro. una seguridad jurídica. Porque acá el tema es que no tuvo el efecto, pues No, sí, no. todos se pueden inscribir, pero el gobierno no tuvo el efecto No, que no. esperó. No, Entonces, porque hay una cuestión política. ahí hay me una parece cuestión a mí. política, no, pero hay una Tenemos cuestión de seguridad histórica jurídica. También, claro, Entonces, claro. eso es lo principal. Por eso acá el proyecto Claro. del oficialismo va primero en ampliar el universo de la cantidad de contribuyentes que se puedan inscribir y también justamente corregir esas cuestiones que en su momento dejaron pasar. No me olvido más que cuando fue el Senado de Inocencia Fiscal, todos Totalmente. dijeron, bueno, lo votamos porque hay que votarlo ahora, porque hay que sacar esta ley, pero hay cosas que tenemos que volver a discutir. No querían en el Senado volver a cambiar No. cosas para que vuelva a diputados, querían la victoria legislativa, querían tener Sí. esta ley aprobada, entonces, pero ya habían advertido de ese momento No, y que algo había que no se cuestiones. termina de saldar tampoco con la reglamentación, cosa que a veces pasa Claro, con los tal cual. proyectos, que hay Totalmente. cuestiones que quedan un poco, más abiertas Sí. y se esclarecen con Y la después reglamentación. hay dos cuestiones que tienen que ver con temas de cultura ancestral. Uno, que tiene que ver por qué la gente usa dólares y no pesos, las históricas devaluaciones. Vos antes tenías pesos, una noche te enterabas que el central había devaluado y resulta que la plata que tenías a la noche valía a la mañana 20 veces menos. Eso pasó con el peso. Y con el dólar pasó el 2001, pasó que quedaron los dólares atrapados en el banco. Entonces, bueno, si los pesos se devalúan y los dólares quedan atrapados en el banco, y, viste, nada, caja de zapatos y algún rincón de la casa. Eso es muy difícil de combatirlo cambiar, eso sí. culturalmente, claro. Sí, tal cual. Exactamente, Tal cual. exactamente. Bueno, vos la plata la tenés toda. Bueno, ahí estamos. Yo no voy a decir nada, ¿qué crees que te diga? Muy bien. ¿Qué Grandes plata sab- tenés que decir? Bueno, nada, ¿le queda algo más, Romero? No, básicamente eso, un panorama general de cuál es, primero que nada, la iniciativa del oficialismo, qué es lo que quiere presentar. Sí. Por otro lado, cuál va a ser el debate que va a dar la oposición en ese momento, en ese entonces. Reitero, el proyecto no se envió No. todavía. Probablemente estén buscando un timing político que sea acorde, porque lo de Adorni fue hace 2 semanas. No creen en el gobierno que vaya a haber obstáculos para aprobar esta ley, pero... No creen. Está bien. A ver, que se apruebe yo creo que es muy probable. Ahora, que no se dé el Sí, tema debate es de el Adorni en efecto el medio. político que puede llegar a tener independientemente de la ley en sí. Eso es lo que Sí, estás porque aparte planteando. no fue solamente Adorni quien se adhirió, un montón. Claro, Incluso el sí. propio Andrés Vázquez, el titular del ARCA. Está bien. Entonces, bueno, va a ser un debate complicado. Ahora, que no lo consigan, no creo. Yo creo que sí es muy probable que lo aprueben. Pero bueno, hay que ver cuándo el gobierno lee el timing político para presentarlo en el medio también de otras prioridades que tiene en carpeta. Vamos a la pausa, esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 23 minutos, viene Constanza Viñas con Zonas Frías enseguida, dale. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa,
reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios,
robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Bueno, ahí están imágenes de la ciudad de Buenos Aires, hermosa la 9 de julio, un cielo muy celeste. Viene mejorando esto porque hacía grado y pico y a la mañana, pero prometen que la temperatura va a subir sensiblemente para las 13 cuando esté jugando la Argentina en Atlanta. Recién hablaba con un amigo, estos son los temas que le interesan a Viñas y a Daniela. Dicen que es un estadio espectacular, maravilloso, increíble. Amigos que han estado en estadios de todo el mundo dicen que nunca se vio nada igual a lo de Atlanta, sede del partido de Argentina frente a Egipto dentro de un rato. Así que nada, bueno. Bueno, que sean las mejores condiciones. Todo Estamos ayuda. Otra vez todo en ayuda. pantalla, estamos con las más informadas, con las más lindas. Por las dudas, Así algo que, en el freezer vamos a meter igual. ¿Algo del No, freezer? no hagas pavadas, Bueno. no hagas pavadas. Vamos, Yo sí veo que se complica. No. Bueno, El vamos freezer. con zonas frías. A ver, dale. Hablando de sí, freezer. justamente. A ver. Bueno, a ver, veníamos conversando sobre la reunión que tuvo la semana pasada el presidente de la Nación y la secretaria general de la Presidencia con legisladores de La Libertad Avanza, una reunión muy extensa de la que participaron diputados, senadores, y donde se fijaron prioridades para el segundo semestre del año en la agenda legislativa, además de la reforma electoral, de la que venimos hablando mucho y que también tiene muchas reuniones e interlocuciones respecto de la posibilidad de avanzar con ese tema. También dentro de esta agenda está la ley de zonas frías. La modificación del régimen de zonas frías que tenemos actualmente, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero que el gobierno busca aprobar sus cambios, sus modificaciones en la Cámara Alta. Hasta el momento, el tema venía, valga la redundancia, bastante frío en el Senado. Eso es lo que comunicaban los sectores oficialistas, porque esta media sanción se dio el 20 de mayo en diputados, es decir, bueno, ya pasó un tiempo considerable, pero evidentemente los acuerdos y los votos que se tuvieron en la Cámara de Diputados no se estarían reflejando exactamente de la misma manera en el Senado. Bueno, para avanzar con esta agenda sabemos que Diego Santilli, el flamante jefe de gabinete, ha tenido muchas reuniones, sabemos de su vínculo con los gobernadores que ella mantenía, ¿no?, anteriormente en su rol como ministro del Interior, que ahora obviamente continúa como jefe de gabinete teniendo estas interlocuciones con los mandatarios provinciales, pero la semana pasada tuvo un encuentro con senadores de La Libertad Avanza y también con los legisladores de los bloques aliados para poder avanzar sobre el tema específicamente zonas frías. Decíamos,
Este proyecto ya tuvo la media sanción el 20 de mayo y fue aprobado en esta Cámara por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Y decíamos, bueno, ¿por qué es que no se termina de generar la sanción definitiva, ¿no? En el Senado. Sí. Evidentemente, algunos gobernadores que quizás aportaron sus votos en la Cámara de Diputados ahora tienen un poco más de cautela. En el medio también, no sé si se acuerdan, que cuando se estaba negociando la media sanción en diputados, también surgió el tema de las zonas cálidas. Exactamente. Se habló de un cambio, que el gobierno le decía a los gobernadores, apoyame, que yo en el verano te doy zonas cálidas a vos. ¿Se había hablado de eso? Efectivamente, sí. Y a partir de esa, hasta ahora, promesa, ¿no?, del Poder Ejecutivo, porque no fue algo que se haya trasladado a la letra de la ley, sino que quedó como algo pendiente que iría por afuera, a priori, por lo menos eso es lo que se conversaba durante la previa a su media sanción en diputados. Pero sí, obviamente, eso benefició quizás el apoyo de algunos gobernadores del Norte Grande que están interesados en poder empezar a debatir una zona cálida, que también ha tenido su discusión, incluso cuando fue en el 2021 el régimen, digamos, la ampliación del régimen de zonas frías, que es lo que ahora se quiere dar marcha atrás, es un tema que ya vienen pidiendo las Ahora zonas te digo cálidas. una cosa, sería desde el punto de vista del equilibrio fiscal raro que te den zonas cálidas en verano, porque ahora lo que vos estás logrando es ahorro, es menos erogación o si querés más recaudación por parte del Estado. Sí. Sería raro que hagan un trueque en enero y que te den zonas cálidas, porque lo que hoy estás recuperando lo perdés en enero. Me parecería bastante singular, pero bueno, nada, qué sé yo. Coincido. Se verá. Coincido. Y a lo mejor eso es lo que tiene parado, por las dudas de los gobernadores, es lo que tiene parado el tema del Senado. A ver. O lo va a dificultar, no sé. Coincido en lo que decís, creo que también por algo no está en la letra de la ley. Claro. O sea, en las negociaciones que Claro. sean parlamentarias, generalmente los bloques te dicen, bueno, mira, yo quiero que esta parte de la ley esté escrita de esta manera y si es así te apoyo. Generalmente sucede, ¿no?, que se le hacen cambios. Bueno, en este caso no sucedió, por eso yo digo la promesa de... Hasta ahora es una promesa y que, como vos decís, quizás también puede generar, ¿no?, estas suspicacias en el Senado y por eso hay más dificultades para avanzar, siendo que hoy en día el Senado es la cámara más amigable, ¿no?, Sí, totalmente. con el oficialismo, o así viene sucediendo, por eso también se enviaron tantos proyectos a la Cámara Alta para que inicien, ¿no?, y tengan su primer empujón ahí y no tal vez en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que cambia? Dale. A ver. El régimen de zonas frías, es decir, lo que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y que impulsa el gobierno? Bueno, elimina la ampliación hecha en el 2021. La idea es que el beneficio vuelva a ser como era antes, de manera automática para las provincias patagónicas, para la Puna y para el departamento de Malargüe en Mendoza. Y en este caso hago una aclaración porque siempre lo que se observa es que, bueno, se vuelve para atrás con el régimen tal cual estaba, o sea, las zonas frías como estaban antes de su ampliación en el 2021. Y los legisladores patagónicos lo que aclaran es que dentro de estas modificaciones, en realidad, también se incluiría la posibilidad de que las facturas también aumenten para las provincias patagónicas, Malargüe y La Puna. ¿Por qué? Porque volvería a tener el beneficio, o seguiría teniendo el beneficio, pero solamente para el ítem del consumo. Claro. Dentro de la factura no se incluyen ni el transporte ni la distribución, que sabemos que son ítems que están dentro de lo que se abona finalmente en la factura y que representan una porción considerable del total de la misma. Obviamente que depende de cada factura, pero ronda entre el 40 y el 60%. Entonces, incluso en zonas como las provincias de la Patagonia, La Puna y Malargüe, también de aprobarse este proyecto de ley, tendría un impacto en las facturas. Digo, este proyecto, el de ampliación, este proyecto es un proyecto que impulsaba, me acuerdo,
Máximo Kirchner con el Topo Rodríguez, que era un diputado cercano a Roberto Labaña en ese momento. Sí. ¿Eso data de cuándo? Estamos en el 2026, ¿eso era 2021, 2022? ¿Cuándo era eso? La aprobación fue en el 21. Ah, 21, está bien. La aprobación fue, Plena pandemia, fue en el además, me 21. parece. Plena pandemia Sí, estábamos. en la salida de la pandemia, bueno, pero sí, continuábamos. Y era también una gran en el pelea momento de además segunda ola. entre el ministro de Economía, que era Guzmán, y el kirchnerismo, porque Guzmán quería disminuir sí o sí subsidios, y el secretario de Energía, que era camporista, se oponía. Era en el medio de esa pelea también, claro. Exactamente. Dale, exactamente. Pero es cierto también que, como vos decís, el diputado a mandato cumplido Topo Rodríguez me impulsaba mucho. era uno de los porque impulsores. él es un diputado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y esto ampliaba el área de beneficio a muchos sectores de la enorme provincia de Buenos Aires. Efectivamente, de hecho, el Topo Rodríguez, con la media sanción de la Cámara de Diputados, salió a expresarse en redes sociales, dio varias notas periodísticas, explicando también cómo había sido el debate en ese momento, bueno, desmenuzando un poco los por qué, los motivos de la ampliación en el 2021. Bueno, entonces decíamos, haciendo esta salvedad respecto de estas regiones que continuarían dentro del régimen de zonas frías, pero que también podrían tener un impacto en sus facturas. Sí hay que aclarar que todos los hogares vulnerables, de menores ingresos, sí mantendrían el beneficio. Esto es algo que está incluido dentro de la ley y básicamente, creo yo, ¿no? El argumento fundamental del gobierno para avanzar con esta medida. Es decir, bueno, en realidad nosotros... No es que dejamos a los que tienen menos bienes ni menos ingresos, los dejamos también a la deriva, sino que para ellos hay asistencia. Exactamente. Son básicamente jubilados, me parece, básicamente, ¿no? Sí, depende. En realidad es por canastas. Ingresos, claro. Sí, es por 3 canastas básicas. Sí. ¿Cuáles son las regiones o las provincias que estarían alcanzadas por la reforma en el caso de que se le dé la sanción definitiva en el Senado? Bueno, además de las que ya mencionamos, hay gran cantidad de municipios de la provincia de Buenos Aires. Vos mencionabas, Pato, perdón. También en Córdoba, que es otra de las provincias y su gobernador, otro de los que pusieron el grito en el cielo con este avance. También sí, porque en Córdoba justamente había nevado en el Valle de Calamuchita, que es una de las zonas. Sí. Exactamente. Dale. También departamentos de la provincia de Santa Fe, otras regiones de Mendoza, de San Juan, de San Luis, de La Rioja, bueno, de muchas provincias de la República Argentina. Se ha visto en varias oportunidades como la comparación de los dos mapas, ¿no? De cómo quedaría con la vuelta atrás y cómo está actualmente. Son más de 3 millones de beneficiarios los que se sumaron con la ampliación del régimen de zonas frías, lo que genera un total de 4.3 millones en total hoy en día de beneficiarios. Y se volvería a 3 más o menos, ¿no? Me parece. Menos en realidad, porque si se sumaron 3 millones serían más o menos 1 millón. Ah, sí. Respecto del impacto, ¿no? Que se genera esto que mencionabas, Pato, el impacto fiscal, el ahorro. Bueno, lo que estima el gobierno es un ahorro de casi 500.000 millones de pesos. Sí, efectivamente, con obviamente la pérdida del beneficio para más de 100 localidades. Para el equilibrio fiscal, un numerazo. Sí, bueno, por eso estamos planteando un poco las dos campanas. En Córdoba, que vos mencionabas, por ejemplo... 100 departamentos, claro. Claro, 600.000 hogares son los que serían afectados y las tarifas obviamente podrían aumentar entre un 30 y un 50%. Recordemos también que estamos en el medio de una ola polar, hoy con un poco de tregua, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. A lo mejor, hoy un día más lindo, más agradable, pero estábamos en medio de una ola polar que también hubo nevadas en un montón de puntos del país donde habitualmente no nieva, y creo que que está el condimento de lo poco amigable para la opinión pública, dado el contexto de el frío total y el aumento que ya se dio, digamos, a partir de julio de las tarifas, independientemente de la modificación de esta ley. Muy bien, ella es Constanza Viñas, tengo testimonios. Vamos con un hombre de la Patagonia, el diputado Glinsky del peronismo de Chubut, que decía esto, a ver.
Me parece que no es estrictamente un tema tarifario, sino es un tema más de concepción sobre cuál es la matriz energética de desarrollo de la Argentina. A ver. Primero porque nosotros estamos pensando como cosas distintas el gas y la electricidad. Y la realidad es que la gente se tiene que calefaccionar y tiene que cocinar esencialmente, tiene que tener una ducha caliente. Y eso puede ser con diversos dispositivos. Lo que es una cosa increíble es que esta Argentina, a la que le sobra energía, no es que le podría sobrar. Yo vengo de una provincia que produce más energía que la que puede insertar al sistema de transporte, no solamente el interconectado, sino incluso en las localidades donde se produce esa energía. Es decir, Chubut tira energía, sin embargo hay gente que no le alcanza para pagar su tarifa de luz y su tarifa de gas. Entonces, y con un agravante, que es que con las medidas que impulsó el gobierno, el RIGI y ahora el Super RIGI, trasladamos el subsidio a la gente para subsidiar a las multinacionales. Es decir, el RIGI, yo no estoy en contra del RIGI como concepto general. A mí me parece bien que un país salga a buscar inversiones para desarrollarse. Pero una cosa es que salga a buscar inversiones para desarrollarse y otra cosa es para saquear los recursos naturales que tiene este país sin ningún tipo de consecuencia positiva sobre la calidad de vida de la gente. Entonces vos me hablás de zona fría. Yo lo que veo que en la zona fría, que es una medida que busca avanzar y profundizar esta línea de subsidio a las grandes empresas. No es solamente la promoción de inversiones, porque si no, no se entiende por qué hay RIGI para la extracción petrolera y gasífera. No necesitamos atraer nadie a que venga a invertir lo que se dice en la técnica en el upstream, es decir, en la extracción de hidrocarburos. Y entonces le estamos sacando plata del bolsillo a la gente, porque que eliminar subsidios es sacarle plata que va destinada a proteínas a pagar la tarifa de la luz o del gas. Y es lo mismo si es la luz, el gas o el agua. En la Argentina, comer, calefaccionarse y todas las actividades que demandan energía en un hogar deberían ser de una bajísima incidencia sobre el salario. Bueno, ahí está la palabra del hombre del peronismo por la provincia de Chubut. Y ahora el testimonio de un diputado libertario de Salta, el diputado Zapata, la hora 11:46. Zapata, dale. Con respecto a la zona fría, a mí no me parece bien que todo el pueblo argentino concurra a solventar o a subsidiar con sus impuestos a determinados ciudadanos, y mucho menos en la forma que se hacía antes, donde se subsidiaba la oferta. O sea que todos pagábamos para que las empresas puedan facturar lo que les parezca o tengan pingües beneficios. El cambio del régimen de zona fría significa focalizar la ayuda o el sacrificio de los ingresos tributarios, el sacrificio del impuesto que paga la gente en aquellas personas que realmente lo sienten. No está bien que cobrar impuestos para subsidiar. Existen situaciones que tienen que ver con la localización geográfica o climatológica que llevan a mayor consumo, y ese tema es el que se está atendiendo, pero no es lo más justo. ¿Cómo le voy a poder decir a una persona que está acá en el Chaco salteño, que no tiene ni agua potable, no tiene luz eléctrica, mucho menos gas, que me pague a través del IVA el subsidio de una persona que vive en Bariloche o vive en el sur del país, que tienen el triple de sueldo promedio? Entonces es como, hay un aspecto moral detrás de todo esto, pero no podemos dejar de un día para otro de aportar estos subsidios. Se le va a mantener el subsidio a aquellas personas que realmente cubran las condiciones por las cuales se establece el subsidio, o sea que son personas de bajos recursos y que realmente lo necesiten. Muy bien, exactamente la hora 11:48. Bueno, vamos con Coti Viñas. Viñas, esto Dígame. decís que en el Senado se tiene que discutir, está aprobado en diputados, tiene que ir a la Cámara Alta. ¿Lo ves para cuándo? ¿Agosto? ¿Cómo lo ves vos? Y sí, No. me parece que tendría que... A ver, por un lado tenemos el tema calendario, Sí, ¿no? calendario. La agenda que repasábamos más temprano. Queda la semana que viene, en donde hay intenciones de sesionar en el Senado. Sí. Mañana a las 12 del mediodía hay reunión de labor parlamentaria después Sí. de que se cayera la última sesión en el Senado.
tema Adorni de por medio, por supuesto, pero también hizo que se caiga la posibilidad de tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que tampoco está del todo cocinada, es decir, tenés como varios frentes abiertos. Perdóname, yo preguntaba, Viñas, ¿por qué digo una reunión de labor parlamentaria? Porque generalmente la reunión de labor parlamentaria se hace cuando va a haber una sesión, si no, no tiene sentido. Es para eso, es para ya programarla de la semana que viene. Exactamente, eso. ¿Por qué no se hace la semana próxima, decía yo? Pero bueno, es para ir condicionando, resolviendo cuestiones, y tener realidad, el tema resuelto y solamente que te quede pendiente la sesión. Para eso, ¿no? A ver, un poco sí, y también que la semana pasada había una intención de tener una reunión parlamentaria para que se sesione la semana pasada misma. Lo que pasa es que no hubo una convocatoria oficial de labor parlamentaria. Y ahí también una disputa Bullrich-Victoria Villarruel. Claro. Entonces, hubo una reunión no oficial donde estuvo Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala y los senadores aliados. Con la intención de ver qué pasaba, qué fecha se le ponía a la sesión. Algunos querían sesionar esa semana. Esta semana. La pasada. La pasada, claro. La pasada. Como eso finalmente se pincha, se termina convocando oficialmente la labor para este miércoles. Pero en realidad la intención era que todo eso suceda la semana pasada. Pero bueno, se frustraron los planes para poder avanzar. Entonces tiene que ver con eso, que tanta anticipación y de la otro, reunión. Me parece, claro, capaz en el gobierno dicen, che, Adorni tema superado. Entró en el WhatsApp Karina, se tiene que estrenar Diego Santilli. Tenemos que sentarnos y aprobar, avanzar, me parece, ¿no? Sí, pero tampoco tan rápido como para hacer la primera semana que se fue Adorni, porque si no era demasiado evidente. Claro, ¿no? pero hablando de inviolabilidad de la propiedad privada, está el tema de las tierras, hasta donde sé, bueno, hay alguna posición donde los aliados están preguntando si apoyan esto o no apoyan esto, ¿no? Claro, el tema ahí es que vos tenés casi 15 versiones ya del dictamen. De los cambios que se le van haciendo, va pasando a la versión final. Yo tengo hasta la 13, ya me perdí si hay más, la verdad. La última que me llegó es la versión 13. Tratando de que acompañen los aliados. Exacto, haciéndole modificaciones al dictamen. Sobre todo por el tema de la ley de tierras. ¿No? Sabemos que inviolabilidad de la propiedad privada incluye también otros temas. Es un muy buen título, pero los problemas son por el tema de la ley de tierras. Y ahí tampoco hay una certeza absoluta de que el gobierno tenga todos los votos, y si los tiene finito. Entonces, un poco por todas esas cosas es que no se avanzó la semana pasada, más lo que decía Dani, de que tampoco sea algo tan evidente que ahora que salió Adorni, inmediatamente sale todo. Entonces, mañana reunión de labor parlamentaria, intención de sesionar la semana que viene, y Zona Fría no está en este esquema, así que yo te diría para agosto por lo menos. Cintia, la productora, dice, nos vamos, y esas son órdenes que se cumplen a rajatabla. Nos vamos. Bueno, suerte dentro de un rato. Sí, bueno, vale, yo voy a entrar a la cancha. Igualmente, Viñas, hasta aquí llegamos, nada más. Muchas gracias a las dos. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.